Buenos días, hermanos, hermanas. Estamos en el capítulo 9, ¿ya? Pero solamente recordar por medio del capítulo 8, versículo 13, lo que dice el ángel que vuela después del tocar de las primeras 4 trompetas, que dice, hay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Entonces, entendemos por esta expresión triple, de queja, ¿no es cierto?, de dolor, de angustia, que los siguientes toques que vienen van a ser peores que los que han antecedido, ¿ya? Les recuerdo que nos encontramos básicamente en la segunda mitad de estos 7 años de la gran tribulación, o de la tribulación, y este segundo periodo de 3 años y medio se llama también la gran tribulación, y que esto es lo que dice el capítulo 30 de Jeremías 37, que habla de la angustia de Jacob, porque el proceso de persecución a los israelitas va a ser feroz a partir de este periodo en que el anticristo se entrona, ¿no es cierto? Y comienza todo un proceso de destrucción, ¿no es cierto?, que el mismo Dios, nuestro Señor, ejecuta. Las primeras trompetas, recuerden que son un juicio principalmente sobre todo lo que es la creación, las aguas, lo verde, ¿no es cierto?, en fin. Y por supuesto también durante este periodo va a morir mucha gente a causa de esto. Pero a partir de los siguientes toques de trompeta, el castigo viene sobre los seres humanos ya propiamente tal, ¿ya? Entonces, recuerden también una cosa que es importante, que nosotros estamos viendo que cada vez los capítulos de Apocalipsis dan una panorámica, por ejemplo, el capítulo 8 y 9, una panorámica de las 7 trompetas, pero el desarrollo más específico, o en detalle, mejor dicho, de estas mismas trompetas se ve en los capítulos siguientes, ¿ya? En los capítulos siguientes. Entonces, leímos nosotros y analizamos, vamos a leer de nuevo el capítulo 9 completo para contextualizarlo, todo el capítulo 9. Recuerden que vimos la 5ª trompeta y lo que vamos a ver hoy es la 6ª, pero para recordar leemos el capítulo completo. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban.
Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ok, entonces, lo que vimos en el capítulo 9 es cómo Satanás es arrojado del cielo, ¿no es cierto? Y esta batalla se detalla muy bien en el capítulo 12. Recuerden que el capítulo 12 nos habla de esta batalla que entre el arcángel Miguel, Satanás y sus huestes, y que finalmente es arrojado del acceso a ese tercer cielo que todavía el día de hoy tiene Satanás. Satanás perdió su posición en el tercer cielo, ¿no es cierto? Pero continúa teniendo acceso a ese tercer cielo, efectuando su obra, que es acusar a los santos, y nosotros tenemos a nuestro intercesor, que es abogado con el Padre, tenemos a Jesucristo el justo. Satanás no acusa a los perdidos, ellos están muertos espiritualmente, ellos, entre comillas, le pertenecen. Lo que hace es acusar a la iglesia, a los santos de Dios, a los hijos e hijas de Dios, ¿ya? Entonces, todo ese proceso se desarrolla durante la quinta trompeta. Satanás es arrojado y se le da las llaves, dice, del abismo, donde salen ese lugar que es un lugar de tormento y prisión momentánea, entre comillas momentánea, son siglos, en que seres demoníacos, ángeles caídos, demonios y todas las legiones y títulos y digamos, jerarquías demoníacas están encerradas ahí, ¿ya? Ahora, no hacemos nosotros un detalle mayor de esta división que algunos que estudian demonología, digamos, hacen entre principados, potestades, y le atribuyen a cada uno de ellos un cierto grado de injerencia dentro de lo que es el proceso satánico de la actividad demoníaca en la tierra. Pero la verdad que todo eso tiene un carácter bastante especulativo, porque hay 2 o 3 pasajes en la Escritura que nos describen, o mejor dicho, nos nombran estas potestades, pero en ninguna parte se dice específicamente qué acción tiene cada una de ellas, ¿ya? Entonces, se habla, por ejemplo, del príncipe de Persia y esto que se supone que son ángeles poderosos, potestades, pero todo eso se supone, porque la Biblia no especifica eso. ¿Por qué creen ustedes que no lo especifica? Porque no es lo más importante, ¿no es cierto? Porque nosotros en Cristo, ¿no es cierto?, tenemos que huir, reprender, ¿no es cierto?, y todo lo que significa el trato con las potestades. No se nos manda a involucrarnos en una guerra que no vemos, sino que se nos manda a resistir esa guerra, ¿ya? A resistir esa guerra. Nosotros como personas, incluso como hijos e hijas de Dios, y voy a tratar de explicarlo el domingo, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los dones y todo esto, nosotros no tenemos potestad, como muchas veces se trata de hacer, para expulsar un demonio, como lo vemos en una especie de exorcismo. Tenemos autoridad espiritual para resistir, ¿ya? Para resistir al diablo, y éste huirá de vosotros, ¿ya? Si nosotros resistimos al diablo, resistimos también todas las huestes y las potestades del diablo, ¿ya? No se olviden que, por ejemplo, en el libro de los Hechos, esta es la facultad de expulsar demonios, una facultad que tuvo Jesucristo, por supuesto, por ser Dios, y a quienes Él se los delegó inicialmente a los apóstoles. Cuando algunos trataron de sacar demonios, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿ya? Por lo tanto, eso no significa que los hijos de Seba tenían menos fe, eran menos creyentes, no, sino que simplemente a nosotros se nos manda a resistir. El mismo arcángel Gabriel, cuando ve y se confronta por el cuerpo de Moisés, dice que el Señor te reprenda, ¿ya? Entonces son facultades que Dios da. Por lo tanto, estos demonios van a salir y van a generar un clima espantoso, ¿no es cierto? Espantoso. Y sí, son la descripción que tienen, no se puede comparar a nada de lo que nosotros conocemos. Y es la primera vez también que seres de estas características, seres de maldad, son visibles, ¿ya? Porque anteriormente nunca son visibles. Por primera vez hay una descripción física, espantosa, extraña, ¿no es cierto?, burda, dantesca,
¿Por qué? Porque escapa a lo que es nuestra concepción natural. Siempre dice cómo, porque en el fondo no es, sino que es cómo. Es la única forma de describir que tiene. Lo que está claro también es que no son elementos terrestres, ni son tanques, ni helicópteros, ninguna cosa, porque salen del abismo. Salen de un lugar espiritual, ¿ya? A diferencia de lo que vamos a ver, ¿no es cierto?, en la sexta trompeta, que nos vamos a concentrar desde el versículo 13 hasta el 21. Vamos a partir del versículo 13. Bueno, y estos seres demoníacos tienen la facultad de herir a los hombres que no tienen el sello. Y recuerden que ahí hacemos dos posibilidades. Una, que sean solamente los 144.000 y otra, los 144.000 sumado a aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo en ese momento, producto de la misma evangelización. Lo que está claro es que a los 144.000 no los toca, ya no los toca. Bien, 3. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Pausa. Aquí sí cabe la posibilidad, vuelvo a insistir, cabe la posibilidad, no podemos ser nosotros en esto dogmáticos porque efectivamente estamos describiendo un hecho futuro. Pero cabe la posibilidad de que la descripción que va a hacer el apóstol Juan de los siguientes de estos ejércitos correspondan efectivamente a algún tipo sofisticado de armamento que todavía no conocemos. Pero nosotros, como lo dije la semana pasada, tenemos, producto de nuestra experiencia y del conocimiento que hoy tenemos la posibilidad de imaginar mejor lo que pudiera ser. ¿Ya? Juan lo describe con los elementos que tenía en aquel entonces. Probablemente nosotros hoy día podríamos decir una especie de tanque con una especie de cañón, con una especie de cosa, ¿no es cierto? Juan lo describe con los elementos que tenía. Pero sí, en esta sexta trompeta cabe la posibilidad de que la descripción que se hace sean armamentos humanos y que esos 200 millones sean un ejército real de seres humanos, ¿ya? Porque aquí ya entra en juego el hecho de los preparativos para las guerras propiamente tal, culminando con la guerra de culminando con la guerra de el Armagedón. ¿Ya? Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Que quedan, no se sabe que quedan de la tierra entera o de esa zona. Incluye esa zona, pero tampoco podemos saber si es la tierra entera, porque aquí estamos viendo que esos 200 millones vienen, como lo vamos a ver más adelante, del norte y del oriente, vale decir, de los territorios que aparentemente no son tan golpeados, ¿no es cierto?, por la acción de las primeras trompetas. Aparentemente, claro. ¿Ya? ¿El terremoto también no destruye la tercera parte de los hombres de la tierra? También, pues por eso, de lo que va quedando. Por eso vamos a llegar seguramente en un momento determinado a 7.000 millones, ¿no es cierto? 1.000 se irán a ir en el rapto, quizás, y quedarán 6.000 millones, y de eso se va a ir segmentando, seccionando, con tal de que seguramente finalmente no van a quedar más de 100 millones de personas, o quizás 50 millones, ¿entiendes? Lo que para el tiempo de Juan era la mitad de la población del mundo, pero para nosotros hoy día es la nada, ¿ya? Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Gracias. Entonces, bueno, tenemos aquí la sexta trompeta, en la cual
ciertamente sale esa voz del altar, de los 4 cuernos del altar. Recuerden que los 4 cuernos, ¿no es cierto?, estaban en el altar de oro, y no dice de quién es, pero suponemos que es la voz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, que está ahí, ya porque está haciendo una alusión al trono de Dios. Y aparece esto y se habla de estos 4 ángeles que están atados. Por lo tanto, el estar atado implica que también son ángeles malos, ¿no es cierto?, ángeles de carácter demoníaco, que van a ejecutar una misión específica que para la cual Dios los ha mantenido en esa posición, ¿no es cierto?, para este tiempo. Habla de un momento específico, una hora específica, un tiempo específico. Entonces es algo que está programado, no es algo que sale casual, como ninguna de las cosas de Dios. Dígame. ¿Por qué dijo que se sabía que son ángeles como demonios? Por el hecho de que están atados, pues los ángeles de Dios bueno no están atados, ¿ya? Ahora, algunos piensan que pueden ser los mismos ángeles que están en el capítulo 7, versículo 1 de Apocalipsis. Si retrocedemos 2 capítulos más atrás, tenemos el capítulo 7, versículo 1. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ya, como estos eventos son casi simultáneos, muchos de ellos, ¿no es cierto?, siguen un cierto orden cronológico, pero la simultaneidad es más que nada la característica de lo que se va produciendo. Es posible que sea, no lo especifica, ¿ya? No lo especifica, pero solamente por nombrarlo. ¿Qué es lo importante? Que la zona donde estos ángeles se encuentran es el Medio Oriente, que es justamente la zona representativa del mundo, desde todo punto de vista. Recuerden que en Medio Oriente, cerca de Irak, o en la zona de Irak, se encontraba el Jardín del Edén. Ahí cayó el ser humano, ¿no es cierto? Ahí fue donde el arca se posó. Ahí es donde, entonces toda esta zona, ahí es donde ocurre el primer asesinato, ahí es donde surge toda la idolatría en Babilonia, ahí es donde se desarrolla los 4 grandes imperios, ¿no es cierto?, que antecedieron a lo que es el último, que va a ser el imperio del anticristo. Entonces, prácticamente los hechos importantes desde todo punto de vista han ocurrido en el Medio Oriente, siendo el río Éufrates fundamental, porque originalmente recuerden que desde el Nilo, que está acá, hasta el Éufrates era la tierra que Dios le había dado a los descendientes de Jacob, ¿ya? La conquista del territorio fue una conquista imperfecta, Nunca Israel ha tenido dominio sobre ningún territorio que bordee la ribera occidental del río Éufrates, ¿ya? El río Éufrates es uno de los 4 ríos que aparecen en el Génesis, ¿no es cierto? Y por lo tanto es un río principal, es una línea de demarcación importantísimo entre la división de lo que era la tierra de Israel originalmente y lo que es el mundo oriental, donde principalmente tenemos acá hoy día a Irán, que es uno de los grandes enemigos de Israel, ¿ya? Entonces es importante el río Éufrates porque la historia bíblica, ¿no es cierto?, toda la historia bíblica tiene su desarrollo en esta zona, Las iglesias llegan más o menos hasta esta zona, ¿no es cierto?, pero no hay participación de este lado, no hay participación de este otro lado, ¿ya? Todo se genera acá. La historia humana comienza aquí están las primeras civilizaciones que se llaman los sumerios, ¿no es cierto?, y termina aquí porque el Armagedón va a ser la batalla que se va a desarrollar en el Valle del Megido, que está en Israel. Entonces, la importancia territorial de la presencia de estos 4 ángeles es fundamental. Por eso es importante lo que tú decías. Seguramente el foco mayor de acción va a estar en esta zona. ¿Ya? Hay algunos versículos como Deuteronomio 1:7. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mundial también. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, cuando cae el Imperio Turco Otomano, se lo reparten. Entonces, ellos hacen una división territorial que es ficticia desde el punto de vista de lo que significa realmente la realidad de estos pueblos. Porque, por ejemplo, la diferencia entre los sirios y los iraquíes es nada, pues son los mismos, ¿ya?
Entonces, todo esto es importante porque todas estas fronteras, en el desierto no existen las fronteras, como en el caso de los países de nosotros como continente. Estas fronteras son ficticias, ¿Y por qué es importante esto? Porque siempre Dios toma esto como una zona y nombra territorios, no países. El territorio del Líbano, el territorio de esto, ¿no es cierto? El Éufrates. Y siempre el Éufrates aparece como un límite territorial natural. Josué 1 al 4. Ya vimos Apocalipsis 7:1, que es los 4 ángeles que aparecen ahí. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Ya? El gran mar es el Mediterráneo, ¿ya? Entonces, el desierto, hoy día todo esto es Arabia Saudita, ¿ya? Arabia Saudita, todo esto, el desierto del Negev, que es la parte de acá, y el desierto del Sinaí, que también era parte del territorio original, ¿ya? En la guerra de los 6 días, en 1967, Israel se tomó toda la península del Sinaí, pero para poder firmar la paz con Egipto tuvo que devolver esto, ¿ya? Tuvo que devolver esto, ¿ya? No fueron a La Haya ni ninguna cuestión. Israel es la única nación que ha devuelto territorio ganado en guerra, ¿no es cierto? Ganado en guerra. Y lo ha devuelto, entre comillas, porque se cree que el conflicto es por tierra. Y no, pues el conflicto aquí siempre va a ser religioso. Han cambiado tierra por paz. Claro, entre comillas, tierra por paz. Y nunca la han tenido, ¿entiendes? Entonces, la sexta trompeta nos habla de que los eventos se van a centralizar en este territorio que tiene una importancia radical para el funcionamiento o para el desarrollo de la historia de la humanidad. Comenzó la humanidad ahí con Adán y Eva, no comenzó con los sumerios, comenzó con Adán y Eva, ¿no es cierto? Y va a terminar en la batalla del Armagedón, ¿ya? Entonces, dice que estos 4 ángeles son desatados y van a matar a la 4ª parte de la población del mundo, lo que significa efectivamente que esto va a haber muerte por causa de la guerra. ¿Recuerdan en la trompeta anterior? La muerte se había ido de vacaciones por 5 meses. Ahora regresa en todo su esplendor y elimina a la 3ª parte de los habitantes de la tierra. Eso sin duda alguna son guerras, ¿ya? Bueno, ahí lo que estábamos diciendo. Límite del territorio dado a las tribus de Israel, en fin. Otra cosa importante, que ahí se construye la Torre de Babel. Entonces, todos los eventos que han marcado las etapas de la historia humana, ¿no es cierto?, a la luz de la Escritura y a la luz de la historia secular, aunque lo quieran negar, ¿no es cierto?, está y se ha desarrollado en ese lugar, ¿ya? La salida de Abraham también. La salida de Abraham, todo ese proceso. Abraham, recuerden, sale de aquí más o menos que al sur de Irak, da la vuelta por acá y llega allá, ¿ya? Entonces, una vez más, todo ocurre en ese lugar. Ahora, el ejército que dice ahí es un ejército de 200 millones. Y la descripción que hace, yo no me detuve mucho en la descripción, porque como digo, es una descripción que bien es plausible que pueda corresponder a algún tipo de armamento moderno, sofisticado, relacionado con la guerra. Pero el tema de los 200 millones también es importante porque obviamente para el tiempo de Juan, este número, él dice, yo oí su número, es como, ¿de verdad son 200 millones? A nosotros hoy día 200 millones es una suma sorprendente, pero no imposible, ¿no es cierto? Por ejemplo, la China actualmente tiene un ejército de 800 millones, tiene 5 millones activos y el resto son reservistas que pueden prepararse en un par de meses otra vez para estar aptos para el combate. Entonces, esa es una realidad. Ahora,
Obviamente la población del mundo en este periodo va a ser sumamente diezmada, pero si juntamos, por ejemplo, ejércitos de lo que es Rusia o la parte eslava soviética, el otro ejército importante del lado que se considera oriental indoeuropeo es la India. Entonces es posible tener un ejército en ese número de personas, ¿ya? En ese número de soldados. Tampoco especifica si son hombres o mujeres. Hoy día, para el tiempo de Juan, era absolutamente impensado que una mujer fuera a la guerra, ¿ya? Hoy día es una realidad, ¿me entiendes? Entonces, todos son elementos, por eso digo que nosotros tenemos un bagaje histórico riquísimo que nos puede hacer verdaderamente cada uno de estos elementos posible, sumamente posible, ¿ya? Entonces, ese ejército va a marchar desde el oriente. Vamos a ver más adelante cómo también la profecía dice que el río Éufrates se va a secar, ¿no es cierto? Entonces van a ocurrir varios eventos que van a facilitar, entre comillas, el paso geográfico terrestre de estas fuerzas, ¿ya? Porque de alguna manera tienen que llegar estos millones de soldados a este territorio de Megido o del Armagedón, que es donde se van a concentrar y donde va a haber la última batalla. Originalmente ellos no van a pelear con Jesús, ni siquiera saben que Jesús va a aparecer. Ellos van a derrocar el gobierno del anticristo. Ellos van a derrocar el gobierno del anticristo. ¿Para eso son los 200 millones? Claro, no van a pelear con Jesús. Ellos van a derrocar el ejército del anticristo. El ejército del anticristo o el gobierno del anticristo, a pesar de todo lo, entre comillas, aparentemente global que va a tener, su peso real va a ser siempre de carácter occidental, más bien occidental. Entonces, la parte oriental del mundo no va va a marchar para derrocar y tomarse el poder ya no de un continente, sino que del mundo, ¿ya? Pero es ahí cuando después el anticristo, los que han leído Apocalipsis, a manera de rana, ¿no es cierto?, manda espíritus engañadores y hace que estos jefes, en vez de volverse en contra de ellos, se preparen para atacar la venida de Jesús. ¿Ya? El anticristo va a estar aceptado en Tierra Santa. En Tierra Santa, claro. Él cambia su centro de operaciones. Ahora, ¿qué es lo terrible de esto y en lo que más hincapié he hecho? Porque lo anterior es solamente una descripción, ¿ya? Ahora, el tema de la situación de los seres humanos, ¿no es cierto?, nos dice a partir del versículo 20 y 21, que es la actitud o la reacción de estos moradores de la tierra, que recuerda Apocalipsis lo usa en varios capítulos como los seres humanos no convertidos, ¿ya? Dice, ya. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios. Entonces la primera actitud es que no se arrepintieron, ¿ya? No se arrepintieron. Pero no solo no se arrepintieron, sino que, ¿qué dice? Ni dejaron de adorar a los demás. Ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Fíjense, tenemos en primer lugar, no se arrepintieron. Segundo, no dejaron de adorar las obras de sus manos, imágenes, todo lo que vemos hoy día. Es decir, no solamente no se acaba el tema de la idolatría de imagen y todo esto, sino que además se acentúa, ya incluso sabiendo que la mano de Dios está detrás de estos juicios, ¿ya? Entonces, eso es lo espantoso y lo estremecedor también de este periodo, juntamente con todas las cosas que va a pasar, pero es la actitud de la gente, ¿ya? Ya. Entonces, hay a lo menos 3 cosas que se nombran, que son idolatría, ¿no es cierto?, homicidios. Homicidios viene, ahí va un acento, es fonos, que significa dar muerte a un inocente. Dar muerte a un inocente, ¿ya? Las hechicerías. La palabra hechicería en el griego es pharmakon, que donde viene la palabra farmacia, fármaco, y que se refiere básicamente a drogas o a espiritismo o al trabajo de mediums, ¿ya? Hoy día recuerden que
esto es una de las plagas que ataca al mundo, no solamente a un país. Hoy día en nuestro país, ya en varios países, la marihuana se va a legalizar y esa es la puerta de entrada para otro tipo de droga, porque finalmente la batalla contra las drogas se va a perder y finalmente se va a encontrar que lo mejor es normar y legalizar, porque yo tengo derecho a drogarme. Va a ser un derecho humano. Recuerden que todo esto es una escalada que nosotros no tenemos que quedarnos con el principio, sino que hacia dónde va esto. Porque obviamente el tema de los derechos humanos parte con una situación real y una situación lícita, por así decir, pero está, y lo vemos mutando cada vez más hacia situaciones ilícitas, ¿no es cierto? Es un derecho humano casarse del mismo sexo, el aborto, esto, las drogas, poco a poco. Entonces, el concepto, ¿por qué? Porque los derechos humanos no están promovidos por Dios, están promovidos por el hombre, ¿ya? Están promovidos por el hombre. Y eso es lo que en definitiva va a hacer que el humanismo alcance su cenit con el anticristo. Pero esto es importante, todo lo que estamos viendo nosotros es la antesala, lo subterráneo, pero que podemos leer a la luz de la Escritura, que todo esto va a generar ciertamente la cultura del tiempo aquel. Por eso es que los homicidios van a aumentar en todo orden de cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto va a ser una especie de ley del oeste en muchos sentidos, esto va a permanecer y se va a acentuar, y esto se va a desatar, ¿ya? Esto se va a desatar. Faltó ahí uno que es súper importante, que es, dice, aparte de eso, fornicación, ¿no es cierto? Que es la proliferación de toda la inmoralidad sexual o inmoralidad sexual de cualquier tipo, ¿ya? Todo eso hoy día está presente, pero no está desatado. Todavía hay un freno. Recuerden que es por causa de la iglesia. Todo esto se va a sumar a la influencia demoníaca de todos esos bicharracos demoníacos que salen del abismo y que van a hacer que esto, ¿no es cierto?, se multiplique de manera exponencial. Por eso es que dice Mateo 24 que Dios tiene que acortar este tiempo. ¿Ya? Entonces, es importante, por ejemplo, Hebreos 4:7. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya, dice Dios, cuando oyereis la voz, no endurezcáis vuestros corazones. Aquí ocurre, desgraciadamente, lo contrario, ¿no es cierto? A pesar de ver la mano de Dios castigando a la tierra, no hay arrepentimiento, ¿ya? Todo lo que estamos, o sea, es para ese tiempo, esto no va a ser tan espantoso como está descrito aquí, lo estamos conversando nosotros, porque hoy día, como ya estamos, o sea, como nadie quiere casarse, entonces legislamos en favor del acuerdo de vida en pareja, para no ir con el matrimonio que está promovido, ya lo tenemos listo. Para los hijos de mis hijos va a ser una cosa sobrenatural, 2 hombres casados o 2 mujeres casadas. Sí. O sea, lo que estamos viendo en el fondo nos está mostrando que efectivamente el final está aquí a la vuelta de la esquina, no nos podemos proyectar a muchos años más. Claro que sí. Lo que pasa es que es propio de la conducta del hombre caído, porque para nosotros mismos, que somos un par de generaciones atrás, ¿ya? Hoy día vemos cosas que ya las asumimos como nunca estamos de acuerdo, pero ya no nos provoca la sorpresa que nos provocaba antes. O sea hace 10 años atrás, ¿no? Hace 10, 20 años atrás, no sé, ni siquiera se hablaba de homosexualismo, ¿me entiendes? Sino que el colita era el que estaba casi vestido, pero hoy día gallos barbudos, levantadores de pesas, rugbyistas, así, homosexuales, entonces ya no hay sorpresa. O sea, los curas, piensa tú, toda esa cosa. Sí, es cierto. O sea, nosotros hoy día vemos algo como natural. Si nos vamos, no sé, 50 años para atrás,
traemos una persona de 50 años atrás al día de hoy, se espanta de lo que ocurre, ¿me entiendes? Entonces, son realidades, tal como dices tú hoy día. Por eso todo este tema de la normalidad es algo que está fluyendo a todo nivel. Y por cierto, las generaciones nuevas no tienen mayor problema con eso. O sea, cuando nuestros hijos en la universidad, todo el homosexualismo, el lesbianismo, todo, claro, entonces la droga, esto, son cosas, claro. Es algo que es habitual y es aceptado, solo que está hoy día al margen de la ley. Claro. Es una cuestión que todo el mundo sabe que ocurre. Lógico, pero después va a ser un derecho humano Ahora lo vamos a querer, legalizar. lógico, ya la marihuana es la puerta de entrada. Por supuesto que no iban a entrar con la cocaína, ¿entiendes? Iban a entrar con esto, es como el aborto por 3 causales, esa ya es la puerta de entrada. Una vez que se abre la puerta un poquito, ya ¡puf!, entra todo. Veamos que estamos en el Nuevo Testamento, Gálatas 5:21. Hay que tener en cuenta, Carlito, que en ese tiempo las guerras, lo que ya ha habido en cataclismos, lo que ha caído del cielo, maremotos, o sea, ha habido tal destrucción y tal muerte en la tierra que yo creo que nosotros nos imaginamos un tiempo relativamente normal, pero según ya lo que ha pasado hasta este punto de la historia, en ese momento, está tal desorden, yo creo, en la tierra, y tal catástrofe a nivel de todo el mundo que yo creo que no, si hay gobiernos todavía en pie, yo creo que lo único que van a querer es decirle a todos que sí, ¿no? Sí. A todos que sí, porque ya a esa altura, ¿con qué moral van a legislar cuando ven que está quedando escoba y media? O sea, el gobierno que estaba robando poquito se va a aprovechar más de la gente, y para dejarlo a todos contentos les va a decir que sí a la droga, y a lo mejor el mismo gobierno va a subvencionar droga para que estén Claro todos que sí. felices. Es una cuestión, es un desorden gigantesco. Y yo vuelvo a mencionar, en 2010, cuando estuvo el tema del maremoto en el sur, que estuvimos un par de días sin agua y otro par de días sin luz, el mismo día después del terremoto quiso quedar una onda de un pueblo sin ley, Sí. cuando fue algo muy local, fue algo muy pequeño, Sí. y fue algo relativamente que sabíamos que la ayuda estaba un poco más allá, a un par de días, pero estaba. Pero en estos tiempos, ya que ayuda, o sea, ni de qué país. Por eso es que se van a aumentar los homicidios, todas estas cosas, va a ser una cosa de características inimaginables para nosotros. Por ejemplo, ayer estaba revisando algunas cosas y veía imágenes de ciudades sirias destruidas, ¿ya? Y se ve el sufrimiento de la gente. Entonces, inevitablemente uno piensa en esto ya a escala mundial. Por eso, vuelvo a insistir, toma mayor sentido el hecho de que Jesús dice que va a acortar ese tiempo, ¿ya? Ni siquiera son los 7 años, es la segunda mitad, donde a pesar de que en la primera mitad el jinete del caballo rojo sale con guerra, pero como lo dijimos, esas guerras todavía tienen un carácter, entre comillas, soportable. Ya cuando empieza lo otro, por supuesto que se descalabra todo, ¿ya? Gálatas 5:21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ya, vemos por ejemplo ahí homicidio, envidia, está asociado todo, ¿no es cierto? Es decir que, tal como decía Jonathan, esto está pasando ya mucho rato. Romanos 1:29. Vamos a ver exactamente la misma descripción. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Ya, vemos, ¿no es cierto?, más o menos el mismo escenario descrito por el apóstol Pablo, que siempre ha sucedido eso a nivel
de nosotros los seres humanos. Pero obviamente en este tiempo va a estar absolutamente multiplicado. Tal como dice Solercio, lo más probable es que llegue un punto en que sea una cosa sin ley, un caos, ¿no es cierto? Y para querer o tomar el alimento que tú tienes, yo te mato nomás, y nadie, ¿quién me va a condenar? O agua, lo que sea. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un tiempo realmente donde la palabra caos se nos queda chica. ¿Ya? Por eso es que Jesús dice que va a cortar ese tiempo. No se olviden, la gran tribulación o la tribulación que dura 7 años tiene su pic en este periodo que es muy probable que sea menos de 2 años y medio o no alcance a los 2 años y medio, ¿no es cierto? Entendiendo que todos estos procesos se están desarrollando con un cierto grado de simultaneidad, ¿ya? Y que van generando una destrucción masiva de la población del mundo y también de los recursos que existen en el planeta. Pero la próxima semana vamos a ver qué es lo que sucede en el cielo, ¿no es cierto?, con la iglesia durante este periodo. Estamos el tribunal de Cristo, las bodas y la preparación. Entonces, todo eso es importante porque esto está ocurriendo también de manera simultánea. En el cielo, en una calidad de atemporalidad que nosotros podríamos llamar, pero en la tierra corriendo estos 7 años. En Deuteronomio 4:28. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Ya estamos hablando de Deuteronomio, 1400 años antes de Cristo, el tiempo de Moisés, quien escribe esto, ¿no es cierto? Y vemos los mismos elementos que vamos a ver al final de los días. Por eso puse ese versículo, porque te das cuenta que el corazón del hombre sigue siendo el mismo, malo, caído en el principio. Y esto no, lo que quiero decir es que esto no es nuevo. Cuando el Señor dice que nada nuevo hay bajo el sol, se está refiriendo a algo que es real, ¿no es cierto? Real. La realidad de la hechicería y todo eso ya era una práctica sumamente dispersa en el tiempo de Moisés, toda la Babilonia, toda esa zona de donde nace todo este tema de la idolatría, el ocultismo, en fin, se genera eso, se desarrolla el mundo con eso y va a terminar el mundo pecaminoso en eso también, ¿ya? Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían temido vuestros padres. ¿Se dan cuenta? El versículo 20 de Apocalipsis 9 que estamos viendo dice que no dejaron de adorar a los demonios. Lo que significa que casi se va a volver a la práctica antigua de la adoración a demonios ya específicas. Entonces, hoy día es como de rebote, la persona se postra delante de una imagen y cree que está adorando una imagen, pero eso es una función demoníaca, todo. Pero en este momento va a ser una adoración abierta a los demonios, abierta. Recuerden que por primera vez, al abrirse el abismo, los demonios se hacen visibles, a tal punto que Juan hace una descripción. Entonces, seguramente van a adorarlos, ¿me entiendes? Así como en un momento determinado se postra Juan delante de un ángel, un ser de estas características, celestial, ¿no es cierto? También va... Exactamente. Entonces, todo esto es para que nosotros entendamos que la mente del hombre, aunque se crea desarrollada, aunque crea ¿me entiende? Que ha alcanzado todo y que está en la cima de la inteligencia, sigue siendo el mismo bruto caído de siempre, ¿no es cierto? Y se va a postrar ante las mismas porquerías que se ha postrado durante toda su historia, ¿ya? Y esa es la realidad nuestra. Esa es la realidad nuestra que solo por la gracia de Dios, en el pueblo de Dios, es cambiado por el Espíritu Santo. Nada más. Nosotros estaríamos exactamente iguales, ¿ya? Exactamente iguales. Por lo tanto, es fundamental entender que la situación de conflictos entre naciones que anteriormente, que el hombre, su vida, si hay una palabra que puede definir la historia de la humanidad, es conflicto, ¿no es cierto? Conflicto a todo nivel. Vamos a llegar al final de los días con todas estas situaciones de carácter catastrófico, de escala mundial, ¿no es cierto? Con un nivel de destrucción terrible, ¿no es cierto? Indescriptible, pero el hombre va a continuar exactamente en el mismo camino caído que adquirió en el principio. ¿Ya? En el principio. Entonces, terminamos hoy día el capítulo 9, donde está la quinta y la sexta trompeta. Recuerden que la primera
trompeta que se abre el abismo, todos los seres que salen de ahí efectivamente son seres demoníacos, huestes angelicales desde el punto de vista caído. Ya no se puede hacer una comparación con algo, con algún artefacto de guerra en la primera parte, pero el sexto sello da la posibilidad de que así sea. Tampoco podemos ser dogmáticos en decir, es así. ¿Ya? Hay muchos que escriben y hacen la descripción de la cola, de los misiles, del tanque, de esto, el helicóptero, los Apache y todas estas cosas así. Puede ser porque no especifica, o más bien esto corresponde a la carrera armamentista en vías de la batalla del Armagedón, que se va gestando y se va preparando. ¿Ya? Una consulta. ¿Cómo es que podemos explicar que algunos demonios, la gran mayoría, no están en el abismo encerrado y otros andan dando vuelta, como lo comprobamos en Lucas 8, por ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros decir, porque las razones por qué están ahí? No, los demonios en el abismo. Lo que pasa es que eso es algo que la Biblia no especifica las razones por qué están ahí. Se supone, y esto por favor es un supuesto, ¿ya?, que cuando la tercera parte de los seres celestiales que cayeron con Satanás, porque el concepto ser celestial hace alusión a una categoría de ser. Celestial no significa bueno, como sinónimo, sino que son cuerpos celestiales, claro. También la palabra ángeles que se dice ahí es una palabra genérica para todo tipo de potestades demoníacas y estas cosas, y por lo tanto son seres celestiales que cayeron, un tercio dice. Un porcentaje de eso fue a dar al abismo inmediatamente, ¿no es cierto? Otro porcentaje después del diluvio fue a dar ahí también, ¿no es cierto? Y otro porcentaje queda circulando en la tierra. Ahora, ¿cuánto de cada uno? No lo sabemos, pero sí se supone que los que están encerrados son los más feroces, ¿no es cierto?, por causa de la bondad de Dios al permitir. De lo contrario, sería imposible que el ser humano hubiese desarrollado 5.000 o 6.000 años de historia. Pero eso también es una suposición, ¿ya? No existe algo dogmático de decir, por esto están ahí o estos son el tipo que está ahí. Lo otro es que por primera vez cuando salen del abismo se hace una descripción física de esto, porque antes no hay descripción física, ¿ya? Por ejemplo, cuando salen del Gadareno y se meten en los cerdos, no dicen salieron una especie de langosta que se metieron a los chanchos. No es cierto, no dice eso, dice que se fueron. Entonces, es una situación que ocurre en la invisibilidad humana. Pero acá Juan describe esto, por lo tanto, eso se puede asociar al hecho de que la adoración demoníaca va a ser también una adoración física. ¿Quién sabe si ellos le van a dar movimiento a las imágenes? No sé, pero de alguna manera va a generarse una adoración también demoníaca más sofisticada incluso que la que existe el día de hoy. Tal vez hasta para los demonios el ir al abismo era un castigo terrible, considerando que los del Gadareno le pidieron a Cristo que no los mandara. Exactamente. Ya, recuerden que esta zona del Medio Oriente es donde se desarrolla los episodios más importantes de la historia humana, donde comienza la historia, donde termina la historia del ser humano. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, entonces, leer capítulo 10 y capítulo 11, bien leído para la próxima semana, porque ahí en el capítulo 10 vamos a tener una especie de paréntesis cada cierto tiempo, cada vez que se va a tocar el séptimo de algo, en este caso la séptima trompeta, hay un paréntesis previo que nos habla de algunas cosas que ocurren. Acá hay un librito, ¿no es cierto? Y vamos a hablar sobre los dos testigos si alcanzamos, pero no se olviden que los dos testigos comenzaron a operar al principio de la gran tribulación, o sea, al principio de los 3 años y medio, quizás incluso antes, un poco antes, ¿ya? Pero sale en detalle después.